severidad o de frecuencia, normalmente estas matrices están evaluadas por un experto, por alguien que conoce bien los órdenes de la magnitud de las frecuencias accidentales que se producen y también Buenas que... tardes. Sí. No, mi pregunta era para que sea más objetivo, digamos. Sí. Si bien se conoce el proceso, si en cada severidad o frecuencia uno tiene que poner un porqué basado en algo objetivo, digamos. Bueno, eso sería lo ideal, pero normalmente no hay tiempo porque el número de escenarios que tiene una instalación típicamente son muchos y la valoración tiene que hacerse rápidamente. Además, normalmente las columnas y las filas de una matriz están organizadas por órdenes de magnitud, así que mi mejor estimación de frecuencia o de severidad es un orden de magnitud. Hay una relación de 1 a 10 entre cada columna o cada fila. Y finalmente tiene que estar calibrada, digamos. Yo tengo, la matriz me tiene que medir de la misma manera que me miden otras herramientas que vamos a ver a continuación. O sea, tener una buena matriz bien fundamentada para poder hacer es fundamental para que esta evaluación de un solo escenario, recuerden siempre que las matrices solamente evalúan el riesgo de un solo escenario, se haga correctamente. En un estudio PHA, en un HAZOP, en un HACCP, típicamente hay una muy buena cantidad de escenarios, de acuerdo al tamaño de la instalación, se puede pasar hasta semanas haciendo identificación de escenarios y evaluándolos, valorándolos con una matriz de este tipo. La segunda técnica que se utiliza, que reduce ligeramente la incertidumbre, se llama LOPA, o Layer of Protection Analysis, evaluación de capas de protección. Y lo que hace esta técnica, que es semi-cuantitativa, la matriz es cualitativa, es reducir en cierta manera alguno de las incertezas que yo asumo conservadoramente durante la matriz, utilizando la matriz. Supongamos un accidente cuyo evento iniciador se produjo porque se congeló una protección. Un elemento de medición se congela, da una indicación errónea y entonces se abre una válvula y se libera un producto peligroso a la atmósfera y eso produce unas determinadas consecuencias. Hay una serie de aspectos que yo, cuando utilizo la matriz en forma cualitativa, considero la peor condición, porque no hago ningún tipo de ajuste sobre todas las circunstancias intermedias que pueden pasar en el escenario. Por ejemplo, que el viento sople hacia un lado diferente al que están las personas que pueden estar afectadas por el escenario, o que haya una fuga de gas pero no encuentre ninguna fuente de ignición y solamente haya un impacto ambiental porque el gas se liberó al ambiente, pero no un daño a una persona. Mientras que cuando yo uso la matriz, típicamente considero que si hay una fuga y hay una persona en una zona cercana, va a estar impactada por el escenario, por el accidente. Aquí en el LOPA utilizo tres elementos que me permiten reducir la incerteza. Uno se llama condición habilitadora. Por ejemplo, en el ejemplo que yo les di recién de un elemento que se congela, esa congelación puede pasar algunos días al año, no en cualquier momento. Y en consecuencia, esta condición habilitadora es una probabilidad que me mide cuántos días al año, o sea, de todo el periodo, cuántas veces se puede dar ese congelamiento del dispositivo. Y como multiplica la frecuencia, la reduce. Y lo mismo pasa con los modificadores condicionales, que toman en cuenta otros aspectos que tienen que ver con el desarrollo del escenario. Por ejemplo,
la probabilidad de que se presente una atmósfera peligrosa, la probabilidad de que esa atmósfera peligrosa encuentre un punto de ignición y se produzca un fuego o una explosión, la probabilidad de que haya un una persona en el alcance de ese escenario y sea impactado por el escenario. Entonces, utilizando todas esas probabilidades, yo ajusto el escenario, multiplico la frecuencia del evento iniciador y la voy ajustando a una condición más real, con lo cual la estimación del riesgo es más cercana al riesgo más técnico o más cuantitativo. Lo otro que tiene el LOPA es que las frecuencias de los eventos iniciadores, en lugar de sacarlas de un descriptor, como vimos en la matriz, se sacan de unas tablas. Estas tablas tienen una lista de eventos iniciadores muy larga y tienen las frecuencias típicas que, después de una estadística muy extensa de varios años hecha en la industria, me dice con qué probabilidad va a fallar cada elemento, con qué probabilidad una persona tiene un fallo humano realizando algún tipo de acción durante el proceso, ¿no es cierto? Y finalmente, en la evaluación LOPA, se van agregando barreras, protecciones, a las cuales se llama capas de protección, y cada capa de protección va reduciendo el riesgo hasta un valor que es el valor tolerable, que en LOPA se llama riesgo meta. Entonces, yo calculo el riesgo inicial, utilizando la frecuencia del evento iniciador, les aplico la condición habilitadora y los modificadores condicionales, y luego reduzco el riesgo a través de las capas de protección. La capa de protección, para que sea válida esa reducción, tiene que cumplir algunos criterios. Por ejemplo, que tiene que ser efectiva para controlar el escenario, tiene que ser independiente. Si yo tengo dos elementos que comparten algún tipo de dispositivo, por ejemplo un sensor, esa capa no son independientes y en consecuencia no son válidas para darle el crédito en la reducción del riesgo. Y finalmente tienen que ser auditables. Entonces, con esos criterios se definen en LOPA si las capas son válidas o no. Y así yo ya tengo una estimación de riesgo de un escenario más correcta o más cuantitativa. El otro grupo de herramientas para medir el riesgo evalúa el riesgo de un establecimiento. ¿Por qué razón? Cuando yo quiero saber qué riesgo tiene una planta o una instalación, tengo que integrar, tengo que sumar todos los escenarios que se pueden eventualmente producir en una instalación. O sea, con la matriz o con el LOPA, yo estoy hablando de un escenario, y imagínense que en un equipo puedo tener varios escenarios. En una planta voy a tener que sumar todos los de cada uno de los equipos que le integran, y finalmente, al sumar todas las plantas, logro evaluar el riesgo de lo que se llama establecimiento. Esto, establecimiento, site en inglés, es una palabra técnica que describe el conjunto de las plantas que conforman una unidad y sobre los cuales yo hago la evaluación del riesgo, por ejemplo, a los vecinos, o para planificar si mi planta nuclear que voy a poner aquí en el medio de la ciudad puede ir ahí o no. Para hacer esa evaluación se utilizan normalmente tres tipos de valores de riesgo. El primero se llama riesgo individual, el segundo se llama riesgo geográfico y el tercero lo vamos a ver a continuación. Tanto el riesgo individual y el geográfico indican la probabilidad por año que una persona ubicada en un cierto lugar
pueda recibir heridas mortales por los accidentes que pueden ocurrir en toda la instalación, o sea, en todo el establecimiento. Como ustedes ven en el dibujito que se ve arriba, yo tengo muchos escenarios, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E30.000, no estoy exagerando, digamos. Nosotros en Tecpetrol tenemos una planta en Neuquén que tenemos evaluado más de 30.000 escenarios. 30.000 escenarios, y de los cuales una buena cantidad de esos pueden afectar a una persona que está ubicada en una zona de la planta. Por eso el riesgo individual se calcula en una posición y para un trabajador que hace una tarea específica. Por ejemplo, en la lista que ven abajo, el mecánico que está en el taller mecánico de la planta está afectado por una serie de escenarios. Esos escenarios le generan un riesgo que está afectado por la cantidad de escenarios que lo pueden impactar y también está afectado por el tiempo que permanece en el taller mecánico. Entonces, para calcular el riesgo individual se utilizan los dos criterios, tanto los escenarios que pueden impactar a la persona de acuerdo a la ubicación que tiene y también se utiliza el tiempo de permanencia. Esos valores de riesgo se utilizan en notación científica y son muertes por año provocadas por explosiones, que es la primera columna, provocada por deflagraciones o flash fire, o provocada por fuegos de jet. Y aquí, digamos, se ha dividido en forma individual cada tipo de accidente, cuánto riesgo agrega, y finalmente está la suma de los tres tipos para dar el riesgo total individual que puede afectar a esta persona. Entonces, las compañías, las legislaciones, establecen niveles de riesgo tolerable, que están representadas aquí en este triangulito. Hay valores que si se exceden son absolutamente inaceptables. Por ejemplo, es ilegal trabajar con un riesgo individual mayor de 1 por 10 a la menos 3 muertes al año en algunos países. Después tengo una zona que le llamo ALARP. ALARP significa tan bajo como sea razonablemente practicable. En la zona ALARP, si yo tengo el riesgo en la zona ALARP, tengo que aplicar todas las barreras que tenga disponible para poder reducirlo al nivel tolerable. La única excepción de mi obligación de aplicar esas barreras, si la reducción que me proveen las barreras o el costo de implementarlo es totalmente desproporcionado al beneficio que me proveen. Pero si no, estoy obligado a aplicar mejoras y finalmente tengo la zona tolerable. Finalmente hay riesgo despreciable. El riesgo geográfico se aplica fuera de la planta y la diferencia entre uno y otro, o sea, son esencialmente lo mismo, son la misma probabilidad, son todos los escenarios afectando a una persona, pero la diferencia es que adentro de la planta está afectado por el tiempo de exposición y la protección que tiene. Normalmente los trabajadores tienen protección adentro de la planta, mientras que fuera de la planta no sabemos si hay poblaciones vulnerables, si hay una escuela, si hay una iglesia o lo que sea, y en consecuencia se calcula el riesgo geográfico considerando 24 horas del día y sin protección. Con lo cual los niveles de riesgo geográfico fuera de la planta tolerables son mucho menores y típicamente son del orden de 10 a la menos 6. Finalmente, para complicarlo un poco, hay unas curvas que miden la relación entre la frecuencia y el número de muertes para accidentes de múltiples fatalidades. A esta curva se le llama, son curvas de riesgo colectivo o social, porque afectan a varios trabajadores. En el riesgo individual en el geográfico
afectaban a una sola persona. Aquí tenemos uno o varios escenarios afectando a varias personas. Y en consecuencia se mide con estas curvas. Lo que se hace es identificar todos los escenarios que tienen una o más fatalidades y se ordenan de la manera que ustedes ven acá en esta tabla, de modo tal de que la frecuencia que representa en escala logarítmica el gráfico significan que, por ejemplo, para 100 o para 30 en número de muertes, la frecuencia 3,2 por 10 a la menos 4 es la frecuencia de 30 o más muertes. O sea, las frecuencias que muestra la curva FN son acumuladas para N o más muertes. Como ustedes ven en la tabla, esta es la forma de construirlo. Se ordenan los escenarios de esta manera por el número creciente de muertes y se van sumando las frecuencias para construirla, ya les digo, en escala logarítmica. Las líneas roja y azul son típicamente los valores que se utilizan de tolerabilidad. Si un escenario en particular está por encima de la línea roja, significa que está en la zona intolerable y en consecuencia por ejemplo, no puede funcionar una instalación que tenga escenarios por encima de la zona roja o intolerable. Por ejemplo, en este ejemplo, este punto, esto es la línea verde es una representación de todos los escenarios de una instalación, y el punto donde está marcado se excedió y está en la zona intolerable. La zona intermedia, que está entre la curva roja y azul, es la zona ALARP, que tiene el mismo criterio que vimos antes, es de mejora continua. Yo estoy obligado a colocar más protecciones para bajar el riesgo, y lo que está debajo de la línea azul es la zona aceptable. Entonces, las características de esta curva FN es que cuando yo represento los accidentes de una instalación, en este caso, ejemplo, es la curva verde, cuando la curva es más baja, representa una situación más segura. Idealmente debería estar debajo del azul. Y además, el otro criterio, digamos, o lo otro, es que siempre es decreciente. Obviamente, la frecuencia de los accidentes de mayor cantidad de muertes es menor. Entonces siempre las curvas son decrecientes. Bueno, espero no haberlos mareado mucho, porque esto, digamos, visto en forma conjunta, quizá los haya complicado un poco, pero después de unos días y de las preguntas que tengan, yo creo que se pueden aclarar. Entonces, les voy a contar de nuevo las decisiones que habíamos visto en la primera diapositiva. Por ejemplo, para demostrar a las partes interesadas, a las autoridades, a los vecinos, que los riesgos de un establecimiento son tolerables, típicamente se utiliza el riesgo individual, en la cual yo demuestro que mis trabajadores están expuestos a un riesgo tolerable, el riesgo geográfico para los vecinos, que es un riesgo individual, recuerden eso, y el riesgo colectivo o social, que me dice que están cubiertos los accidentes de múltiples fatalidades. Esta combinación entre estos tres tipos de riesgo, algunas legislaciones los consideran uno o varios de ellos, digamos, es bastante variable, no hay una regla completamente general para esto. Para definir los niveles de aprobación y prioridades de las acciones de reducción del riesgo, normalmente se utiliza una matriz de riesgo, pero calibrada y con valores cuantitativos para poder hacer una mejor estimación. Para comparar alternativas de diseño o proyectos, se usan los tres
tipos de análisis de riesgo que mencionamos al principio: riesgo individual, riesgo geográfico y riesgo colectivo, porque yo, si mi proyecto excede alguno de estos riesgos, lo tengo que modificar para que los valores entren dentro de la zona tolerable. Para evaluar las modificaciones, normalmente se utiliza la matriz de riesgo y eventualmente, si algún escenario hay dudas, se utiliza un LOPA para refinar el análisis y garantizar que la estimación inicial de la matriz fue certera. Para definir la instrumentación óptima, lo mismo. Típicamente, la reducción del riesgo de la instrumentación se hace durante el HAZOP con una matriz y después, eventualmente, se utiliza LOPA para definir si la función que ejecuta la protección tiene el nivel de confiabilidad requerido para poder reducir el riesgo adecuadamente. Para planificar emergencias, ya dijimos la matriz de riesgo, y para planificar las acciones de integridad, o sea, para el RBI, también la matriz de riesgo. Bueno, esta es las diapositivas que tenía para mostrarles, y bueno, y ahora vayamos a las preguntas. No sé si hay algunas en el chat o alguien quiere abrir el micrófono y comentarlas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O algún comentario sobre el contenido? Si lo conocían, si no lo conocían, si esto les parece, digamos, muy pesado para una introducción, para una charla de introducción. ¿Alguien puede dar una opinión o comentar algo? Y si no, no sé, lo que a ustedes les parezca. Buenas tardes. No, es muy interesante el tema y sí, por ahí hay muchos datos, mucha información. Sí. Por ahí ya como es más, pero está muy bueno, está muy interesante, la verdad que sí. Sí, Marcela, la intención de esto no es dominar las técnicas de análisis de riesgo, digamos. Esto no, seguro, excede completamente, pero simplemente para que les suene. Sí. Y el día de mañana ustedes sean conscientes de que requieren, digamos, un nivel de análisis diferente para los problemas de mayor impacto, ¿no? Sí, sí, seguro, es un pantallazo para tener idea de las herramientas que hay. Claro. Y sí, como que por ahí uno lo que a veces ve difícil cuando tienen que estimar esos riesgos. Yo alguna vez participé en algún HAZOP, pero de otra empresa, y es como que sí se nota esa discusión que hay de los riesgos y cuánto le ponemos, y como que cada uno tiene su opinión. Y exactamente. Bueno, esas diferencias en las opiniones. Imagínense que yo está jugando la vida de las personas, digamos, mediante un accidente, y lo que ustedes están utilizando para medir son opiniones divergentes, digamos. Sí. Eso, sí, digamos, no es aceptable, ¿no? Sí, y es cierto, como decís, que justamente el que tiene más experiencia y conoce más su planta es el que mejor dato va a dar sobre las posibilidades de accidente. El resto, por supuesto, por lo menos va a identificar mejor dónde se pueden producir escenarios, digamos. Sí. Después la valoración del riesgo quizá no digamos, no sea tan certera, pero sí en cuanto a identificar dónde se pueden producir accidentes. Por eso siempre los estudios de identificación de peligros requieren la participación del agente de operaciones, mantenimiento, ingeniería, sí, que opera la planta. Sí, para que cada uno dé su opinión y, bueno, su parte de experiencia. Bueno, acá Víctor, sí, ¿alguien más quiere comentar algo por el micrófono? Yo, Carlos, Gustavo, hola, para comentar, ¿hay algún país donde hay
regulaciones sobre este tipo de estudios? Si podías comentar algo. ¿Hay Sí, algo en la Argentina o en algún otro país del mundo? hay muchos países que tienen regulaciones y límites al riesgo que se puede exponer a las personas, ya sean los trabajadores o el público. El criterio que utilizan es diferente en la mayoría de los casos. Aún, por ejemplo, la Comunidad Económica Europea tiene unas normas que se llaman Seveso y que establecen los requisitos que deben cumplir en cuanto a los riesgos tolerables, ya sea para trabajadores o el público, pero la forma en la cual se calculan o el criterio está reglamentado en cada país. En consecuencia, para estudiarlo en detalle hay que ir a la legislación local, pero los conceptos son muy similares en varios de esos países. Normalmente se calcula tanto el riesgo individual como el riesgo colectivo y hay un límite de riesgo para los límites de la planta. Otros países utilizan las consecuencias, o sea, los valores máximos de consecuencias sobre los terceros. Además, esto aplica también a transporte, por ejemplo, transporte de sustancias peligrosas por tren o por camiones, aplica a ductos, o sea, criterios muy similares se aplican en instalaciones y tipos diferentes. En Estados Unidos, por un motivo histórico, no se usó tanto los criterios de riesgo hacia el público, pero sí está, digamos, incluido en toda la normativa y también en los criterios de la industria el uso del riesgo para todas estas cosas. Acá, digamos, Víctor comenta de que no sabía nada de esto, y si le puedo compartir la presentación, por supuesto que la puedo compartir. No sé si se la voy a mandar a Litva y entonces que ellos se la pasen, digamos. La otra es que... Carlos, perdón, te sí, interrumpo. sí. Sí, nos estábamos manejando así, vos, el presentador nos la mandaba a nosotros y después nosotros se los hacíamos llegar a todos los participantes. Bueno, perfecto. Así que cualquier material que quieras compartir, me lo puedes mandar a mí o Bueno. a Juan Maffi, creo que te estabas contactando con él. Bueno, y la buena noticia es que les voy a compartir el material. La mala es que para profundizar un poco de esto, van a tener que inscribirse en algún momento en algo más largo y más profundo, porque, digamos, tiene mucho material y es muy importante para dominar la seguridad de procesos en la industria química, petroquímica y en otras industrias. Y como buena noticia es que Sí. estamos trabajando con el ITBA para preparar esa oferta educativa en una diplomatura, en un posgrado de seguridad de procesos, que seguramente en poco tiempo ITBA va a comenzar a ofrecer, y para el que esté interesado y para el que quiere desarrollarse realmente en una materia, en una disciplina que tiene muchísimo futuro, es una excelente oportunidad. Así que en breve seguramente ITBA va a ofrecer esa posibilidad. Y además el enfoque es de alto nivel profesional, comparable con cualquiera de de las diplomaturas y de los cursos que se dan en los países del primer mundo, digamos. O sea, estamos analizando lo mejor que hay en esta materia disponible en otras universidades. Así que bueno, no sé si no hay ninguna pregunta más, les
les agradezco muchísimo la participación y espero que les sea útil. Y bueno, después de leerlo, si tienen alguna consulta a través del ITBA, por favor, háganmela llegar y las vamos contestando. O sea, en ese sentido, estoy totalmente a disposición, ¿no? Les dejo en todo caso mi correo personal para que acá se los pongo en el chat por si tienen algún... No sé si tienen pensado, digamos, Gustavo, cómo... Ahí les dejé mi correo, un Gmail, pero no sé si hay otros casos donde puede haber preguntas posteriores y que las podamos... En todo caso, vemos si las canalizamos a través del ITBA o las contesto Sí. yo. Sí, a ver, sí, se podrían canalizar a través de ITBA, me parece.